fibrilación auricular es una de las llamadas arritmias supraventriculares, porque se producen si dividimos el corazón en 4 cavidades. Las aurículas son las cavidades que reciben la sangre en el lado derecho de nuestro cuerpo, digamos sangre que ya fue utilizada y que está cargada de dióxido de carbono y otras toxinas. Se purifica en el pulmón y regresa a la aurícula izquierda, otra de las cavidades, por llamarlo así, superiores del corazón, y esta llega entonces a, tanto cuando vienen de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de la izquierda al ventrículo izquierdo. El derecho bombea la sangre al corazón para que se oxigene, entra a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, atraviesa la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y se bombea la sangre entonces a través de la aorta a todo nuestro sistema. Estas cavidades, las aurículas, ¿verdad?, como lleva el nombre de la fibrilación auricular, son parte de los componentes del sistema circulatorio de más bajas presiones, donde los flujos son más lentos y los gradientes entre un segmento y otro son menores. Y menciono esto porque entonces el fenómeno trombótico que se da en este escenario, a diferencia del lecho vascular arterial, es un fenómeno mediado por estancamiento de sangre. Los fenómenos trombóticos. ¿Y por qué menciono los fenómenos trombóticos? Porque la fibrilación auricular es una arritmia, como dije, supraventricular, pero que se produce de un remodelaje eléctrico y estructural de estas cavidades de baja presión que son las aurículas, y que eventualmente lo que genera, para hacerlo más fácil de entender, son unas contracciones caóticas, desorganizadas, tanto entre ellas, las aurículas, como con los ventrículos donde ellas descargan. De esta manera entonces se desacopla lo que es esta circulación organizada que yo mencioné al principio, y a la misma vez también se promueve el estancamiento de la sangre y la formación de coágulos en el mismo. La complicación más común de la fibrilación auricular y la más devastante, la más preocupante, son las embolizaciones al sistema nervioso central, que se llaman las apoplejías cerebrales, en inglés strokes, o acá en Puerto Rico se le llaman los derrames, aunque los derrames sabemos que son sangrados, pero son las trombosis al cerebro, infartos cerebrales secundarios a un fenómeno embólico, y también puede haber embolizaciones a cualquier otro área del cuerpo, ¿verdad? Lo que se llaman los émbolos sistémicos. Pero la fibrilación auricular es un ritmo caótico que se produce en las aurículas, cuya consecuencia principal es contracciones inadecuadas, muy rápidas, desacopladas, que promueven el estancamiento de la sangre. La fibrilación auricular, si nosotros, dentro de las estrategias que tenemos para manejarla, pues una de las estrategias es controlar el pulso. Si las aurículas se empiezan a contraer caóticamente y a la misma vez también bien rápido, pueden ir entre 400 a 600 contracciones por minuto. Y si se conducen a través del sistema de conducción normal del corazón, pues pudieran llegar hasta a 150, si fuera 4-1, si es 3-1, podemos llegar hasta 200 por minuto, 180 por minuto. Si esto se sostiene por mucho tiempo, puede ocurrir un fenómeno que se llama taquicardiomiopatía, que es enfermedad o debilidad del músculo cardíaco secundario a un pulso muy acelerado. Gracias a Dios, si nosotros controlamos el pulso de estos pacientes, eventualmente ellos en la mayoría de los casos se recuperan. Pero eso es una complicación también que podemos presentar, pero esto ya en este caso es secundario a la velocidad o el número de latidos por minuto que se producen en las aurículas y que son conducidos entonces a los ventrículos, donde es que ocurre este daño principal, donde se sobrepasa la reserva contráctil del corazón y en términos bioenergéticos se genera entonces un corazón disfuncional
o en fallo. Otra posible complicación también es si esta arritmia estuviera asociada a un tracto de conducción accesoria cardíaco que sea diferente a los sistemas de conducción que normalmente utiliza el corazón, ¿verdad? Que es lo que es producto de nuestra genética y nuestro, en la etapa embrionaria se desarrollan. El músculo cardíaco es capaz de producir y conducir impulsos, y a veces estas fisiologías se producen, o estas fisiopatologías se producen. Tractos accesorios usualmente tienen un tiempo de conducción más rápido que el sistema de conducción normal del corazón. Y entonces aquí no solamente tenemos que pensar en taquicardia, miopatía, como estamos conduciendo tan rápido, si se llegara a conducir uno a uno, estamos hablando de 500, 550 a 600 latidos por minuto. Ya esto es el equivalente a lo que se llama fibrilación ventricular. En otras palabras, la sangre prácticamente no circula porque el corazón está contrayéndose y relajándose tan rápido que no hay tiempo suficiente para llenado y vaciado. La sangre lo que hace en nuestras arterias es prácticamente vibrar, no circula, y entonces el paciente es sometido a el riesgo bien alto de tener muerte súbita cardíaca. Estas pudieran ser una de las complicaciones más importantes en términos de lo que es el manejo de la arritmia, ¿verdad? Y también, si el paciente tiene ya comorbilidades, que es lo más común que sí las tenga, como son diabetes, obesidad, hipertensión, con un ventrículo que está comprometido a la hora de llenarse, esta arritmia que desincroniza el corazón, recrudece este problema y puede hacer que el paciente, aún sin nosotros ver un deterioro estructural al mirar las imágenes que hacemos de ellos, pero la hemodinamia se compromete tanto que el paciente desarrolla síntomas de fallo cardíaco congestivo, en muchos casos con una medida de fracción de expulsión o ejection fraction en inglés preservada, pero el paciente desarrolla síntomas de fallo. Así que hay múltiples complicaciones. Estas son quizás las más importantes e interesantes. Una vez el diagnóstico de fibrilación auricular se hace por su cardiólogo, ¿verdad? Debe ser el que la haga, pero debe ser algo que deben cooperar todos los médicos que participan en el manejo de los pacientes. Nosotros estamos comenzando una iniciativa para de manera oportunista tratar de diagnosticarla a tiempo. Que no nos enteremos que el paciente tiene fibrilación auricular luego de que haya sufrido su primer evento cerebrovascular, que haya embolizado al cerebro. Por eso la evaluación oportunista. Todo el que tenga la oportunidad de entrar en contacto en evaluación médica con el paciente, estamos hablando de cualquier especialista, vamos desde los médicos primarios que practican medicina general, los que practican la medicina interna, urólogos, oftalmólogos mismos, cirujano, endocrinólogo, cualquiera, que le tome por lo menos el pulso al paciente antes de despedirse de él. Si nota que hay alguna irregularidad, no se pretende que hagan el diagnóstico, pero lo refieren entonces a un especialista cardiovascular para que entonces realice los estudios donde se pueda hacer un diagnóstico definitivo. Una vez el paciente ya sabe que tiene fibrilación auricular, debe estar dispuesto a someterse a tratamiento dependiendo de su riesgo para embolización o formación de coágulos y embolización. Someterse a un tratamiento con anticoagulantes para tratar de evitar la complicación más nefasta, más devastante, más discapacitante, y también es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos, que es las apoplejías o los strokes secundarios o los infartos cerebrales secundarios a fibrilación auricular. Debe estar dispuesto a someterse a una terapia con anticoagulantes, que en el pasado, pues lo que teníamos era solamente la warfarina, que tiene múltiples interacciones con medicamentos y alimentos, muy difícil mantenerlo en un nivel de anticoagulación adecuado. Y además el rango
o digamos, el espacio que tenemos entre lo que sería provechoso o beneficioso para evitar los coágulos y las embolizaciones, pero también el riesgo de sangrado es demasiado estrecho. Ahora tenemos unos anticoagulantes que son de acción directa, que no tenemos estos riesgos después que sepamos la función, conozcamos bien la función hepática y renal de los pacientes, las dosis que tenemos que usar ya son conocidas y el riesgo de balance el balance de riesgos y beneficios en términos de protección de estas embolizaciones y de las trombosis cerebrales o los infartos es a favor de la protección que le damos al paciente y ya han sido comparados con warfarina en estudios pivote clínicos y han demostrado superioridad también. Así que eso sería lo primero, lo esencial, que el paciente esté dispuesto a someterse a esta terapia de anticoagulantes. Lo podemos mirar desde el punto de vista de cuáles son las comorbilidades que pueden estar asociadas a que uno tenga una predisposición a desarrollar fibrilación atrial. Estas son, pues, diabetes, hipertensión, problemas con los lípidos de la sangre o dislipidemia, ¿verdad? Hipercolesterolemia, entre ellas. Tenemos también los pacientes que son obesos mórbidos o que tienen apnea del sueño, ya sea obstructiva o central. Los pacientes que tienen enfermedad crónica obstructiva pulmonar, pacientes con fallo cardíaco, pacientes con enfermedad coronariana. Si nosotros vamos de ahí hacia la fibrilación, entonces, obviamente cuando diagnosticamos la fibrilación, vamos a tener que enfocarnos en tratar todas estas comorbilidades por dos razones. Tienen estas condiciones que los ponen a riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares que no necesariamente van a estar asociados a la fibrilación, sino están asociados a ellos per se, a estos factores de riesgo. Y además, el riesgo de que haya una tromboembolización secundaria a fibrilación auricular también es proporcional a o es inversamente proporcional a cuán bien nosotros controlemos los factores de riesgo que lo provocaron. O sea, el que está obeso tiene que bajar de peso, el que está sedentario se tiene que ejercitar, el paciente que tiene diabetes tiene que tener esa diabetes bien controlada, el riesgo de desarrollar fibrilación auricular es más alto si es diabético y el riesgo de embolizar es el doble que el paciente que no es diabético, pero que también tiene fibrilación, si tiene diabetes. Así que tenemos que trabajar con cambios en los estilos de vida. Su pregunta es demasiado oportuna y sensata. Esos factores de riesgo y esas comorbilidades tienen que ser manejadas de manera adecuada. Primero, si queremos tratar de evitar desarrollar esta arritmia tan comprometedora y tan nefasta, ¿verdad? Con su complicación de infartos cerebrales. Pero también, una vez la tenemos ya diagnosticada, estos comorbilidades o factores de riesgo tienen que ser manejados. Cambios en los estilos de vida y adherencia a las terapias médicas para la presión, diabetes, colesterol, pacientes con enfermedad coronariana, tienen que ser seguidos al pie de la letra si queremos disminuir el riesgo de las cardioembolizaciones secundarias a fibrilación auricular. En general, hay unas recomendaciones que todas las entidades cardiovasculares del mundo están de acuerdo. El tabaco debe ser, o sea, es eliminarlo por completo. Cero. Un solo cigarrillo al día ya se considera fumar y los riesgos de problemas cardiopulmonares son los mismos. Así que el cigarrillo se elimina. Y un consumo de alcohol, digamos, moderado se considera, en el caso de las mujeres, puede consumir una cerveza de 12 onzas al día o no, porque un paciente mío una vez me dijo que yo le había dicho que era pero o, la conjunción, o una copa de vino de 6 onzas, o un trago de licor, 80 grados prueba o menos, al día. Nada más que eso, porque se ha visto también en estudios clínicos que este consumo de alcohol ha sido cardioprotector. En el caso de los varones,
sería dos cervezas o 2 copas de vino, que a veces se pueden consumir en la cena, o 2 tragos de 1 onza de licor, 80 grados prueba o menos. Realmente el alcohol de esa manera no se ha identificado ni catalogado como un tóxico. Hay experiencia que sugiere que pudiera ser provechoso, y aún en los pacientes con fibrilación auricular. Digo, cada caso es independiente, todas las personas no responden todos iguales, pero esto es estadístico y se ha visto que el cigarrillo, eliminarlo por completo, y el alcohol, o eliminarlo o consumirlo de esa manera. El problema es que la mayoría de las personas no lo pueden consumir de esa forma, porque una vez se toman los primeros 2 copas de vino, entonces como que ya estamos en la fiesta, ¿no? Y entonces pues, y tampoco se puede hacer lo que algunos hacen, que suman el total de copas de vino en una semana, que pueden ser 14, y se las toman entonces en un solo día. Ese protocolo no ha sido validado como saludable ni protector. Todos los individuos que deseemos, con o sin fibrilación auricular, disminuir nuestro riesgo cardiovascular, ya hay múltiples estudios clínicos que han demostrado que existe una asociación directamente proporcional entre el estrés psicosocial o emocional, psicoemocional, y socioemocional también, en términos de todas las situaciones que tenemos que bregar, trabajar a diario, especialmente con esta pandemia que estamos viviendo ahora, que le ha cambiado la vida a todo el mundo, y hay algunas personas que se han afectado de manera significativa con síndromes o desórdenes postraumáticos. Tenemos que buscar la manera de disminuir el estrés. Una de las maneras mejores en que nosotros podemos hacer esto es incluyendo dentro de nuestra rutina diaria, o por lo menos 4 o 5 veces en semana, una rutina de ejercicio. La liberación de endorfina y cómo nos cambia la perspectiva de lo que nos rodea cuando nosotros nos ejercitamos es sorprendente. Yo para mañana tengo a las 7 de la mañana un partido de tenis de 7 a 8, a 8 y 10, sencillo. Y cuando voy por la mañana, a veces lo que estoy es pensando que tengo que estar en mi clínica, tengo que atender esto, lo otro. Pero cuando termino digo, qué bien yo me siento ahora. Y es un bienestar que uno siente que proviene del ejercicio, pero no es físico. Es que tenemos estas endorfinas que se producen y que hacen que nosotros tengamos ese placer. Es una sensación placentera y un enfoque distinto hacia lo que es la vida. Así que eso es bien importante que incluyamos esto, y que también tratemos de reenfocarnos en lo que es nuestras prioridades. Para esto, en la medicina cardiovascular estamos recomendando cada vez más que tengamos un consejero experto en conducta humana. Los psicólogos y los psiquiatras no son para tratar a los psicóticos. Esos son los pacientes que representan la minoría de sus pacientes. Los que llaman comúnmente, ¿verdad? Como esto va a llegar también a personas que no son de la rama profesional médica, a los que llaman los locos. No. Cuando le diga que tú deberías visitar un psicólogo o un psiquiatra, yo no estoy loco. Eso no es una contestación correcta. Está completamente equívoca. Los psiquiatras y los psicólogos están para conversar, dialogar y tener un entrenamiento para dar herramientas para que nosotros podamos lidiar con todas las situaciones y los estrés que nosotros afrontamos, y que definitivamente, por la descarga contraria a la que el ejercicio hace, neurohormonal, que ocasiona el estrés, ya tenemos estadísticas que señalan que el riesgo cardiovascular de nosotros aumenta a medida que aumenta el estrés. A veces no podemos controlarlo, pero las situaciones, pero sí podemos controlar o podemos reenfocarnos en el estrés que nos ocasionen las situaciones que no podemos cambiar, identificar las que no podemos cambiar, aceptarlas, cambiar sí las que podemos, ¿verdad? No rendirnos, pero para eso necesitamos esa consejería
y debe estar incluida en toda clínica cardiovascular. Para los pacientes con fibrilación atrial o los que no la tienen, también en general, para una mejor salud cardiovascular y en general. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.